yo tuve una reunión de trabajo, no pude salir a tiempo. Puedo solicitar una constancia, pero como es una empresa internacional, a veces se tarda hasta 15 días en que Mire, me pues la por eso den. les digo, pero usted llegó el jueves. El jueves no pude salir porque había inundaciones acá. Yo vivo en zona 16. Si no, tal vez usted no está enterada, pero por ejemplo, aquí en zona 16, una colonia que se llama Santa Rosita, se hundió Ah, un sí. pedazo y está todo eso tapado. Cada vez que llueve, se colapsa la siguiente colonia que se llama Colonia Lourdes, Ujú. donde no se puede avanzar. O sea, es imposible salir de aquí del Ah, trabajo y por eso les digo, justamente esa semana las estuve personas home que office. tienen una justificación y así como en su caso, pues escríbale a Heidi y le pone su nombre completo y su carnet y dígale, soy la que trabaja en Gem, ¿cómo es? Gempax. Creo que ese anuncio lo pasan en la radio, en Sí, esa así es, empresa. licenciado. Sí, no, yo le estuve enviando a ella capturas de pantalla de Ah, cómo va. estaban las calles y todo esto Sí, para poder miren, ver. eso es importante, eso es importante. Yo se lo decía a mi hijo, porque a veces nosotros se nos cruzan algunas dificultades y a veces a nuestro buen leal saber y entender hacemos las cosas, pero hay procedimientos. Entonces ahorita el procedimiento es que se lo comunique a Heidi y usted ya le mandó los pantallazos. Entonces ya sabemos por qué fue su ausencia y es para ser tomada en cuenta en la tarea, ¿verdad? Yo sé que muchos eh, no llegan a clases, pero sí se presentan en el examen, pues lo entiendo, ni modo. Hay personas que tienen que trabajar, ¿verdad? Ustedes. Pero tomemos en cuenta que cada vez está más difícil la entrada a la facultad. Y si ustedes entraron, quiere decir que son inteligentes, porque entraron. Eso es algo que no mucha gente puede hacer. Yo he tenido compañeros de trabajo que le digo, ¿vos en qué universidad estudias? Ah, en la Mariano y eso. Es que no pude entrar, no gané los exámenes de la San Carlos. Digo yo, entonces, los que estamos ahorita ahí es porque sí sabemos, estamos preparados para estar en la tricentenaria. Dice, fíjese que yo no pude ir a la UPA la semana pasada. Alguien escribió ahí también lo mismo. El procedimiento es, pero manden una captura de por qué, ¿verdad? Así como hizo Aura. No solo que yo no pude llegar y yo esto y yo lo otro. No. Hay alguien que dice que está grabando en un, Heidi, mira, hay un link que me están mandando. Por Ese siempre lo mandan, pero son los compañeros los que los comparten, que solo están pero grabando ese la link de qué llamada. se trata, compañero, el que lo está mandando. Es Eva Gramajo. Eva, ¿de qué se trata ese link? Buenas tardes, licenciada. Fíjese Sí. que eso lo hago yo para transcribir las notas de todo lo que hablan los compañeros y usted durante la clase. Este Tactic lo que hace es transcribir todo lo que se dice. Al final de la sesión ya se puede compartir un PDF. Y eso lo hace para avisarle a la persona que inició la sesión, que en este caso es usted, que se está haciendo ese tipo de transcripción. Es únicamente para eso. Sí, hay que pedir autorización para eso, porque imagínese que Ajá. yo tal vez se me sale lo chistosito y va a quedar grabado y eso llega a mi coordinadora, a ver si la licenciada cuenta chistes en lugar de dar clases, ¿verdad? Entonces No, no, siempre hay no, que si quiere pedir lo quito en este autorización, por momento. favor, Eva. Disculpe. Vaya, Solo que está fue bien, cuando gracias. automáticamente entró en la sesión, entonces fue que automáticamente comenzó a transcribir, Vaya, porque está es cuando bien, se inicia, gracias, Eva, por... me agrego a la sesión que usted está Sí, compartiendo ahora. miren, ahorita Es ya por de eso. todo se vale ya en la universidad, pues ya acuérdense que ya por eso los digo, aunque se transcriba lo que yo hablo, ya les dije Ajá. cuáles son las técnicas que yo he utilizado para aprender más rápido. Oigo, escribo, leo, lo hablo. Con eso a ustedes se les va a quedar. Pero hay diferentes personas que se les queda leyendo, otras que se les queda escuchando, ¿verdad? Pero con todo lo que ustedes hagan así, pues es una herramienta pues que tienen ahí, gracias a Eva, y que primero Dios pues quede solo en nuestro chat. No quiero que lo No, vayan a ya lo estar voy a quitar difundiendo en porque no otros chats, por quiero. favor. No, 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 ya lo quité, no se preocupe. Ya Va, para no tener gracias, problemas. Eva. Gracias.
Disculpe. Ah, licenciado, tenga una pena. cosita aprovechando, perdone. Fíjese que yo no pude llegar el día de martes porque me dio influenza y también a mi hijo. Entonces los dos estuvimos con problemas de salud y con conjuntivitis y todo Sí, a causa del ahorita está problema. dando mucho Ajá. influenza y dengue, varios compañeros manifestaron lo mismo, pues solo lo mismo procedimiento, mandar la excusa con Heidi, nombre completo y el motivo de la ausencia y se les va a dar también la posibilidad de entregar el trabajo. Ah, muchísimas gracias. Con permiso. Gracias, Eva. Bueno, entonces, como ustedes son buenos compañeros y sé que por eso hicimos los grupos, les recomiendo que los que no han llegado así como Aura o como Eva o como Luis o otras personas que ya me escribieron, que se aboquen a sus grupos. O sea, ustedes ya están en el grupo 1, otros en el grupo 2 y que ellos les digan qué es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque ya se organizó también una nueva tarea que es la que les digo de 15 puntos. Y ahí sí te va a tener, aparte, por ejemplo, los 15 puntos van a ser divididos. O sea, no todo el grupo va a tener 15 puntos, ¿verdad? Porque miren ustedes, yo estuve en grupos y no se me hace justo que tal vez uno que sí tenga tiempo o esté más dedicado o haya hecho el trabajo entero, saque igual nota que el que no trabajó porque estaba en grupo. Entonces, vamos a valorar que hagan una buena carátula, un buen índice, un buen trabajo de soporte documental y aparte va a ser la exposición del trabajo. En la exposición, los que no pudieron investigar pueden exponer, ¿verdad? Para que haya buen punteo para todos, ¿verdad? Los que son de los grupos que calificamos el otro día que estaban, faltaron los últimos grupos, ¿verdad, Heidi? Entonces, y faltaron, por ejemplo, del grupo 5 solo había un compañero. Entonces, abócanse a su grupo para que él les informe, el coordinador, cómo están. Bueno, Incluso entonces, ese día había un grupo que no había nadie. sí, eran 2 o 3, ¿verdad, Heidi? Sí, que no había nadie de los grupos. Entonces los apuntamos en el listado que usted se llevó, licenciada. Entonces, para que pregunten con los demás compañeros, porque si no, les va a afectar después al momento de su trabajo. Sí, eso es lo que vamos a verificar después, ¿verdad? Dice Andrés también que no prende la cámara ya que me encuentro en el trabajo. Sí, miren, lo de la cámara es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hicimos un ejercicio, pues se los cuento a los que no han estado en clase presencial. Como estamos en administración pública, ¿verdad? Estamos aprendiendo lo que es la administración pública. Y eso lo hice sin pensar, me salió ahí sí que espontáneo. Le dije a Heidi que pasáramos una hoja por cada fila y el último regresaba a la hoja. Y lamentablemente anotaron, por ejemplo, si Aura no llegó, alguien la anotó, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si ella hubiera estado en la administración pública, Aura hubiera sido una plaza fantasma, porque aparece en el listado, pero no está presencialmente, ¿verdad? Es la importancia de que enciendan sus cámaras, porque yo no puedo valorar si están o no están. Bueno, por lo menos Eva ya la escuché que está, otros que escriben en el chat, pues yo sé que están, pero si por respeto debemos de encender nuestras cámaras, ¿verdad? Bueno, entonces los que no han tenido notas del martes y jueves de lo que hemos hablado, por favor abóquense con sus compañeros de grupo. Ahora el día de hoy vamos a ver lo que es, vamos a ver, vamos a repasar un poquito qué era la actuación del Estado para que se nos quede bien, ¿verdad? Es el conducto por medio del cual se va a manifestar la voluntad del Estado, no es sino a través del órgano administrativo. Es pues el órgano administrativo el instrumento o medio por el cual se manifiesta la voluntad del Estado, razón por la cual se hace necesario analizar y estudiar al órgano administrativo. Ese es el que vamos a entrar a estudiar. A través a través de qué se manifiesta la voluntad del Estado, lo repito, del órgano administrativo. ¿Y qué es el órgano administrativo, compañeros? Es el instrumento o medio por el cual se manifiesta la voluntad del Estado. Repitiendo,
¿A través de qué? Del ejercicio de la administración pública. Elementos del órgano administrativo, conjunto de competencias, institución y personas físicas que titularizan su ejercicio. El empleado. Este es un repaso. Características del órgano administrativo. Es una institución de derecho público, de interés social a través del que se cumple una función del Estado. Instrumento que el Estado utiliza para manifestar su voluntad. Para su ejercicio es necesario el poder que la ley otorgue y la voluntad de la persona. Clases de órganos administrativos de origen, composición y permanencia. ¿Por qué de origen? Porque todo está en la Constitución. Ahí nace todo. Y ahí están todos los órganos que nacen a partir de la Constitución. Por ejemplo, ya lo habíamos estudiado, que ahí aparece la Procuraduría de los Derechos Humanos, todo lo que tiene que ver con el organismo ejecutivo, judicial, ahí está todo en la Constitución. Creo que esos artículos ustedes ya los marcaron en su Constitución. Por su composición, porque son individuales conformados por una persona. ¿Y quiénes son estas personas? Los ministros, el presidente, y colegiados cuando son conformados por un colegio, conjunto de personas físicas o jurídicas, por ejemplo, donde estamos nosotros, en el Consejo Superior Universitario. Por su permanencia van a ser ordinarios que desarrollan una actividad preestablecida en la ley o en la Constitución, y los extraordinarios que se constituyen en momentos de emergencia. Bueno, eso es para que nos recordemos. Dice que hay que recordar que el órgano administrativo es quien presta el servicio público. Ahora vamos a entrar a la competencia administrativa. Esta la va a otorgar la ley. A través de ella, los órganos administrativos desarrollan la actividad del Estado para lograr su fin. Y estas características de la competencia administrativa son otorgadas igual por la ley. ¿Estas cuáles son? Irrenunciables, inderogables, no puede ser cedida, no puede ser ampliada y es improrrogable, salvo en los supuestos de avocación y delegación. ¿Cuál es la excepción a la improrrogabilidad de la competencia administrativa? La excepción se refiere a la vocación. ¿Se acuerdan para los que para los que estuvieron en clase que estudiamos que era la vocación? Alguien que lo haya notado, que quiera participar, por favor, para que los que no han participado sepan que ese ya es un vocabulario que tienen que ir utilizando en el derecho administrativo. ¿A vocación quién anotó? ¿A vocación? ¿Alguien que haya notado que era vocación? Es una técnica de derecho administrativo. Muy bien. ¿De qué se refiere esa técnica? Utilizada, dice ahí Edna, por favor. Edna indica que es pública. Ajá. utilizada en la organización de la administración pública para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior. Bueno, repitiendo lo que dijo Edna, ¿verdad? Es una técnica de derecho administrativo, tal como nos lo dijo Kevin, utilizada en la organización de la administración pública para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hasta otro que sea superior. Para los que no sabían, eso puede venir en el examen, que es vocación en la administración pública. ¿Verdad? Bueno, también dice que se puede delegar la competencia como facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa, que significa que el derecho que tiene el superior jerárquico
de trasladar al subordinado la resolución del asunto o la facultad que tiene éste de atraer la competencia del subordinado. La vocación de la competencia de firma y de representación. Esto va a ser un acto procesal, en virtud del cual el órgano superior, sin que medie recurso alguno, atrae hacia sí el asunto pendiente de resolución y que debe ser resuelto por el órgano inferior. El superior entra en la esfera de competencia del órgano inferior, se aboca el conocimiento y decisión de una cuestión, introduciéndola en su esfera de atribuciones. Es un acto de procedimiento el cual el órgano superior atrae la resolución que debe dar al órgano inferior, abocándose al conocimiento y decisión de una cuestión, introduciéndola a su esfera, repitiendo. Bueno, delegación de competencia. Es un acto de procedimientos por el cual el órgano superior traslada su competencia a un órgano inferior, en un caso determinado. ¿Cuáles son los elementos de la competencia administrativa? Está la ley, la potestad o poder y el órgano administrativo. Eso ya creo que ya lo vimos. Las clases de competencia administrativa. Está por la razón de la materia, por la razón del tiempo, la razón del grado. Está la división de la competencia administrativa, definición de la competencia administrativa, la jerarquía administrativa. Solo esto es un repaso y se acuerdan para que nos refresquemos los que ya lo vimos y los que no, para que sepan en qué estamos. Características de la jerarquía administrativa. Dice que una de las características es la relación entre órganos de un mismo ente administrativo. El poder, otra característica dice que es el poder jerárquico que se da cuando hay centralización y el control administrativo cuando exista descentralización. En relación a la jerarquía, posibilidad de recurrir a un órgano inferior. Potestades que lo originan son los derechos o límites que la jerarquía administrativa tiene en relación a los inferiores. Bueno, está la potestad también de la jerarquía administrativa, que va a ser cuando hay de revocación, de revisión, de mando disciplinario y de inspección. Va a estar el poder de revocación, que es la voluntad del Estado que culmine en el vértice de la jerarquía. Se da de un órgano inferior competencia para adoptar determinada medida y el órgano superior puede revocarla. Tenemos el poder de revisión, el poder de mando, el poder disciplinario, el poder de avocación y delegación. Clases de jerarquía, tenemos la común, la territorial, la especial y la burocrática, la colegiada. ¿Qué es jerarquía? Es la subordinación que existe entre órganos de una misma competencia administrativa. Por ejemplo, los ministros de estados y sus direcciones generales. Ahí ya vimos el ejemplo de que en un ministerio puede tener 84 unidades ejecutoras, entre esas hay direcciones, áreas de salud, centros de salud, hospitales, etc. La línea y el grado de la jerarquía administrativa es la coordinación y el grado de subordinación. Bueno, formas o técnicas de organización de la administración. Aquí sí quiero que nos concentremos, ya lo vimos, pero por favor voy a preguntar para ver si se les quedó. ¿Cuáles son las formas o técnicas de la organización de la administración pública? Dice que los sistemas de la organización de la administración pública son las formas o el modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo. Heidi, no sé si puedes presentar ahí aquel cuadrito que les mandaste de cómo está conformada la administración pública. El organigrama. No sé si podemos. Va, déjeme solo Para lo voy que a todos lo buscar. podamos observar y examinar. Va, está bien. Gracias. Bueno, mientras Heidi presenta eso, tenemos que está que están dentro de los sistemas, perdón, tenemos la centralización o concentración administrativa, la desconcentración, la descentralización, la autonomía y la autarquía, administrativa. Organizar, ustedes ya saben qué significa, es ordenar y acomodar sistemáticamente. Organizaciones de la función administrativa, estas van a comprender potestades o poderes, límites territoriales o técnico-funcional.
jerarquías. La administración pública dice que son formas de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo y las entidades públicas de la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad de la acción, dirección y ejecución. Solo, ¿Qué más? no sé si se mira ahí. Sí se ve. Sí, Lo podemos ampliar un poquito más, ¿no? si quieres se lo voy poniendo por partes, porque estoy desde mi Pongámoslo ahí. teléfono. Ahí me va diciendo que se lo voy moviendo. Va, si quieres, mire, tú que lo tenés más a la vista, tenemos de primero el organismo legislativo, ese fue el que estudiamos la vez pasada, ¿se recuerdan cómo estaba conformado y dónde está su fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala? Ahí tenemos las secretarías, Heidi, léenos las secretarías, por favor. Ok, dentro de las Para que vean secretarías cuántas y otras secretarías hay. dependencias. Ujú. Tenemos Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y de ahí tenemos del otro lado Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, Secretaría de la Presidencial de la Mujer, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, de ahí tenemos abajo en la misma línea, Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Exhibición de Dominio, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, Consejo Nacional de la Juventud, Junta Nacional de Servicio Civil, Oficina Nacional de Servicio Civil, Defensoría de la Mujer Indígena y dice Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCRAE. Vaya, vieron que todas las secretarías que tenemos. De ahí se acuerdan que íbamos a estudiar una que les dije que era importante para la administración pública, que era la de la ley del servicio civil, ¿no, verdad? Esa es la que vamos a estudiar. También ahí están ya los ministerios, dice, y unidades administrativas. Eso creo que lo tienen ustedes ya en su chat de grupo, ¿verdad? Del curso. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se desprende cada ministerio y todo lo que tienen. Por ejemplo, aquí se despacho ministerial, de cuál es esa comunicación, ¿verdad? Y ahí se va viendo todo, cómo se desprende y cómo está armado el organismo ejecutivo, ¿verdad? Solo es para que ustedes vayan conociendo cómo es. Ese tómenlo en cuenta porque lo vamos a, tal vez, lo pueden incluir en su trabajo de grupo. Bueno. Sí, ellos ya lo tienen, licenciada. Gracias por ese aporte, Heidi, es muy valioso para que todos conozcamos cómo está conformada la administración pública. De nada. Bueno, entonces vamos a ver que ya habíamos estudiado qué era la centralización, sus elementos, sus ventajas, sus desventajas. También teníamos que era las características de la desconcentración, que era la desconcentración, eso ya lo estudiamos el día martes. La desconcentración, ahí se acuerdan que es otro sistema de la administración pública, ¿verdad? Que consiste en crear órganos con facultades de decisión técnica especializados en prestar determinados servicios públicos, sin que desaparezca su relación de dependencia jerárquica con el órgano supremo. Son dirigidas y operadas por el personal técnico que proyecta su actividad. Ahí ya vimos que era la descentralización, igual sus ventajas, características, cuáles son los controles de la descentralización. Todo eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Alguien levantó su manita, creo yo? Kevin la tiene levantada. ¿Sí, Kevin? Licenciado, solo una consulta. Bueno, el día martes que estábamos ahí en clase, yo le
lo que pasa que lo de las características y todo eso, pues no lo logramos apuntar. Entonces quería ver si usted más o menos nos iba a compartir el documento para Sí. pues tener un... Sí, lo voy a ok. compartir para que ustedes lo puedan estudiar. No se preocupen, Gracias. solo denme un poquito de chance. Yo se lo voy a pasar a Heidi y ella me lo va a hacer favor de pasar al chat. Gracias, licenciada. Gracias, que sí, es que esto sí es, miren, el derecho administrativo es bien amplio, pero si se dan cuenta, todo se parece, pero hay cuestiones que en las características se van a ir dando cuenta en las ventajas y desventajas, cuál es la diferencia entre un sistema y el otro, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que entre las entidades descentralizadas y autónomas teníamos que el IC, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo? La autónoma dice que tiene una personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Esta se encuentra regulada por su ley orgánica y tiene la facultad del autorreglamentarse, lo que corresponde a su máxima autoridad. Ya vieron que la junta directiva del ICS es un órgano colegiado, ¿verdad? Eso lo tenemos también en nuestra Constitución. Definitivamente, pues no podemos abarcar todo lo que vimos el martes pasado porque sí es bastante, pero tenemos también que el Consejo Superior, ¿verdad? Que tenemos un rector magnífico, vicedecanos de las facultades, tenemos un representante del colegio, un catedrático titular de cada facultad, un estudiante de cada facultad, y esto lo vamos a apuntar, por favor, en nuestra Constitución, en el artículo 184. Alguien que lo lea, por favor, para que miremos cómo está integrado el Consejo Superior Universitario, qué tipo de sistema es. Alguien que tenga a la mano la Constitución, por favor. Carlos Michel tiene levantada la mano al igual que Oscar. Carlos y luego Oscar, por favor. Licenciada, perdón, el 184 es elección del presidente. Caro. Bueno, si no, más adelante, Oscar. Sí, licenciada, no, era una consulta sobre lo que estaba hablando, que dice que también un representante estudiantil por facultad, solo para saber cómo se elige, pero creo que eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Sí, por favor, para que, si no está Carol ahorita, sería Eric. ¿Le puedo apoyar, licenciada? Con mucho gusto. Gracias, Eric. Artículo 84, asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de los ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico. Muy bien. Gracias, Eric. Bueno, entonces ahí ya leímos el artículo 184, ¿verdad? Licenciada, perdone. ¿Sí? Yo creo que era el artículo 83 el que tiene lo que estábamos hablando, donde dice el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Leámoslo, por favor. Es que no tengo aquí a la vista eso. Sí, dice, el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades, un representante del colegio profesional egresado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde a cada facultad, un catedrático titular y un estudiante por cada facultad. Gracias, Hugo. Ahí estamos cabal con el Consejo Superior Universitario. Ya vieron que dice que es importante que es el gobierno, decía, ¿verdad? El artículo 253 de la Constitución, ¿qué dice, compañeros? ¿Alguien que me lo lea? Tal vez Carol ya tiene ahí a la mano el 253. Elizabeth, por favor. Artículo 253, autonomía municipal.
Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre las funciones les corresponde a. Elegir a sus propias autoridades, b. Obtener y disponer de sus recursos y c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Gracias, Evelyn era, ¿verdad? Elizabeth, perdón. Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Ya vieron, pues entonces es así, las municipalidades son autónomas, ¿verdad? Tienen su propio gobierno. Y cómo van a ser integrados por alcaldes, síndicos, concejales. Estos van a ser electos por medio del sufragio, ¿verdad? Creo que el artículo 257 ¿quién me lo lee, por favor? David. Buenas noches, licenciada. El artículo 257 del título de asignación para las municipalidades. El organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, siempre el mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos el 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para las municipalidades que no provengan de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda por impuestos específicos. Gracias, David. Bueno, como ya les había comentado, yo cuando no era abogada, pues ya había trabajado en una municipalidad, ¿verdad? Entonces, es interesante todo lo que se aprende ahí. Hay bastante campo para nosotros los abogados, pues de ahí se desprenden muchos trámites administrativos que tienen que ver, pues que depende pues de que un abogado llegue, por ejemplo, las titulaciones supletorias, los arbitrios, si alguien va a presentar su papelería para una solicitación, una subcotización, ¿qué tiene que hacer el abogado o el notario en este caso, verdad? Y armarle su expediente a las empresas para que vayan con sus documentos legalizados y todo. Pero aquí ya vimos cómo está conformada pues las municipalidades. Ahora, ¿cómo están los consejos de desarrollo urbano y rural? Dice que estas se van a dividir para su administración en departamentos y su órgano de gobierno es la gobernación departamental y su órgano administrativo funcional es la municipalidad. Así están los consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Cómo se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? Mediante coordinación por medio del presidente de la República y se integra como lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este es el decreto 52-87 del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, por ahí ya tenemos una idea entonces cómo se conforman varias instituciones públicas y qué tipo de instituciones son, si autónomas, centralizadas, desconcentradas o como las otras que vimos. Ahora, dice la relación funcional, el servicio civil. Anoten del artículo 7 al 117. Miramos qué es el 107 para empezar. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Este es el que nos va a interesar ahorita, el servicio civil. ¿Alguien levantó su manita? Jocelyn, Nayeli. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Gracias, Jocelyn. El 108, Oscar Sarti. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado
y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen las establecidas en la ley del servicio civil conservarán ese trato. Catherine, el 109. Artículo 109. Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los trabajadores del Estado. Gracias. Baltasar, 110, por favor. Artículo 110, indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Gracias, Baltasar. Kevin, 111. 111. Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que nos menoscaben otros derechos adquiridos. Gracias, Kevin. Kimberly, 112, luego sigue Aura, 113 y 114, Priscila. Artículo 112. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes prestan servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Muy bien. Aura. (113) Aura Rocío. Si quiere lo leo yo, licenciada. Sí. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Okay, ahora se escucha. Gracias. Tuve que desactivar la cámara un momentito porque creo que el internet está un poquito lento. Derecho a optar a empleos, cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Gracias, Priscila, y luego Rita. Artículo 114. Revisión a la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo, ya que se le otorga el beneficio derivado del tiempo servido y del último salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme a las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. Gracias. Rita. Artículo 115. Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a jubilados. Las personas que gozan de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Faltaría un artículo para terminar, creo yo. Ahora usted leyó el 115, ¿verdad? Sí, 115. Faltan dos más que quieran participar. Kevin tiene levantada la mano hace ratito. No, pero igual él ya participó, Oscar también. ¿Quién más? Fabio. Sería el artículo 116, regulación de las huelgas para los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley
de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Muy bien. Ingrid Guadalupe. 117. Opción al régimen de clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen y la dependencia respectiva en este caso deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Gracias. Ya vieron qué importante es esa ley del servicio civil que abarca tantos artículos de la Constitución. Todo lo que nos instruye ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que va a estar el empleado en la administración pública? ¿Cómo va a ser su comportamiento en la administración pública? ¿Cómo se le tomará en cuenta hasta para sus pagos de prestaciones, sus indemnizaciones? ¿Cómo va a poder justificar un trabajo si tiene, por ejemplo, así como yo, que, por ejemplo, estuviera bajo el régimen de la ley del servicio civil? O sea, puedo optar a otro trabajo siempre y cuando esté justificado ahí o esté indicado en la ley del servicio civil, ¿verdad? Ahí eso es clave para laboral. Cuando ustedes estudian derecho laboral, ahí van a tener también que ver todo eso, ¿verdad? Cómo se aplica la ley del servicio civil en lo laboral, ¿verdad? Pero aquí en la administración pública ya vieron entonces cómo es que lo tenemos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, entonces dice que es un acto administrativo de nombramiento e investidura, voluntad del Estado que decide el nombramiento y el particular que acepta el cargo. Genera efectos jurídicos de derechos y obligaciones. Por eso es de que muchas personas que son 011, ¿verdad? Que están bajo ese régimen, como ustedes saben, van a tener responsabilidad civil, penal y administrativa durante muchos años. Ahí lo indica la ley. Bueno, entonces por eso es de que debemos de estudiar bien y hacer nuestro trabajo bien, porque ya estudiamos también que todos estos órganos tienen formas de disciplina, de inspección, y eso es lo que nos van a calificar. En la ley del servicio civil también hay exámenes y están siempre pues bajo objeto de calificación e inspección. Dice que la naturaleza de estas, la naturaleza jurídica, estas teorías las vamos a ver. Dice que la primera sostiene que la relación funcional es un acto unilateral del Estado. Otra teoría dice que afirma que es un acto contractual. Y la última que considera que la relación funcional como es un acto de condición por la capacidad de los servicios. Si fuera por la capacidad, ya les dije, todo el mundo tenemos la misma capacidad, solo que unos nos esforzamos más que otros. Cuando yo entré, se los conté también que tuve la oportunidad, todavía no era abogada, ingresé al Tribunal Supremo Electoral y yo se los dije, uno entra porque alguien lo recomienda, pero me hicieron un examen, dos exámenes me hicieron. Uno que era sobre la ley del Tribunal Supremo Electoral y la otra que era psicométrico, ¿verdad? Pero por eso es necesario que nosotros que vayamos a entrar a instituciones públicas, sería una vergüenza que nosotros optando, por ejemplo, para el Consejo Nacional de Adopciones no supiéramos cuál es esa ley, ¿verdad? Antes de nosotros llegar a un lugar, tener el conocimiento de sus leyes y reglamentos, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Licenciada, perdone, ¿Sí? les acabo de poner la asistencia a ellos, tienen 10 minutos para poderla llenar. Aprovechamos antes de que terminemos esta clase de llenar su asistencia, por favor. Gracias, Heidi. De nada. Bueno, entonces, mientras ustedes se anotan, dice que hay una definición que dice que es el vínculo jurídico laboral el que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil, desde que inician el ejercicio del cargo hasta su entrega. ¿Cuáles son los sistemas de ingreso al servicio civil?
Está el ingreso libre, está el ingreso por elección y está el ingreso mixto. El libre, ¿cuál es, compañeros? Cualquier ciudadano puede ingresar al servicio civil por elección a través de un examen de oposición. Y el mixto, todo ciudadano puede prestar su servicio siempre y cuando lo demuestre por oposición. Eso está en el artículo 113 que ya leímos. Bueno, ¿cómo va a ser la designación de funcionarios? Pues el ingreso por elección va a ser porque los eligió el señor presidente de la República de Guatemala. El ingreso por nombramiento, cuando son nombrados y se dan las formas de discrecionalidad, condicionado y reservado. Ingreso por contrato, cuando se celebra un contrato por consultoría u oposición. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo es que se ingresa al servicio civil? ¿Qué clases de funcionarios hay? Están los públicos superiores, los intermedios, los públicos menores. Esas son las tres clases de funcionarios que hay. Estudiamos entonces, compañeros, cuáles son los públicos superiores. Estos van a ser los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político. El presidente tiene una doble función por ser jefe de Estado. Los funcionarios intermedios. Estos van a coordinar y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública. Y están los públicos menores, los funcionarios públicos menores. Estos van a ser los trabajadores del Estado y ejecutores de la actividad administrativa. Hacen carrera administrativa y son nombrados por oposición. No pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la ley del servicio civil. Y van a ver que se va a hacer su pandear. Las demandas de todas estas personas que los despiden injustamente, que tal vez tenían que llevar un procedimiento y no lo llevaron, ¿verdad? Yo se los decía que yo lo tomo como anécdota, que la primera vez que me dijeron un día que llegué tarde, porque ahí sí le toman a uno la puntualidad, cuando usted está bajo el régimen de esta ley del servicio civil, la mayoría marca, y el que se tarda un minuto más va juntando sus minutillos hasta que le hacen una sanción. Entonces, por ejemplo, me dicen, mire, le vamos a hacer una llamada verbal, y en mi mente, de verdad, antes tan ilusa yo, ¿qué me van a decir? Porque yo decía verbal, me van a llamar la atención, ¿verdad? Que si no, tenía que firmar una hoja, un acta, donde me hacían la llamada verbal. Yo no voy a firmar, no que era verbal, pues yo todavía brava. No que era verbal, pues no que me estaban nada más diciendo verbalmente. No, porque ella tenía ahí una llamada de atención y eso se va acumulando para después ya seguir con el procedimiento administrativo disciplinario. Ingrid, ¿quiere comentar algo o tiene alguna duda? Ingrid Guadalupe. No, Ligda, perdón, se me activó. Va. Bueno. Entonces, ahí se van a ir dando ustedes cuenta de que, por ejemplo, en uno de los artículos que leímos ahorita también, el Montepío. ¿Quiénes saben qué es el Montepío que lo quiera explicar? Eso les va a convenir a muchos que van a trabajar en la administración pública. ¿Quién levantó la manita? Zenaida. Licenciada, yo creo que el Montepío es como que una cuota que le descuentan a los trabajadores del Estado para luego, si cuando se jubilan, también reciben parte, o sea, eso pues el Montepío, esa cuota que ellos han dado todos los meses que le descuentan de su salario. Es como un ahorro. Así es, gracias Zenaida, y que haya pasado un feliz cumpleaños. Me contaron que estuvo de manteles largos. Pues no, todavía no, no, me contaron mal. Le contaron mal. Entonces la justificaron, ya vieron, los compañeros la justificaron que era su cumpleaños. No les digo. No, la semana pasada fue por el tráfico que no pude llegar. Estaba el tráfico muy pesado de donde salí de trabajar, entonces ya no me dio tiempo de llegar. Mil disculpas. Al que dijo que era su cumpleaños hay que bajarle 5 puntos, sí, o sea, David. Tal vez me vio una fecha en Facebook. Hágale puntos a José. Permítame un segundo. Que se me está acabando mi batería y si no, no puedo continuar.
¿Y esto dónde se conecta, Freddy? Ayúdame. Ah, sí. Ah, de este lado. Ahí está. Perdón, pero ya conecté mi batería. Bueno, entonces, pero entonces como ya nos avisa cuándo es su cumpleaños, Zenaida, pero sí, en lo que respecta a la clase, sí es eso el Montepío, ¿sí, Ari? ¿Qué tal, licenciada? Solo para ampliar un poquito lo que acaba de decir Zenaida. Sí, en efecto, sí es una cuota que les debitan en este caso, pero para esto tienen que tienen que estar prestando, estar laborando por más de 10 años. Y esta cuota no se la dan cuando se retiran o se jubilan, sino que es cuando fallecen. Estas cuotas que hayan formado cubren por 36 meses a sus viudos, los viudos, viudas, o en este caso a huérfanos que hayan dejado. Esta cuota es la que la cuota sí es por más de 10 años para que la la pueda recibir. Sí, Zenaida. Sí, tiene que tener más de 10 años. Tal vez ya cambió, Linda, porque cuando yo trabajé en el INTA, hace muchos años, no era así, pues a mí me la descontaban y a mí me dieron esa parte cuando se acabó el INTA. Sí, así es. Son cuotas mensuales, ¿verdad? Que se descuentan a los trabajadores y dice que van a recibir por lo menos una cantidad, depende de cuántas cuotas hayan quedado, pero eso por 10 años. Y se las van a dar para cuando tengan una edad para jubilarse, creo yo, que ya cumplieron con cierto tiempo. También, como dice Eric, sirve para socorrer a las viudas, ¿verdad? Y a los huérfanos. Es para este motivo, pero el Montepío, ya vieron que está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, es un beneficio que tienen las personas que trabajan para el Estado, siempre y cuando estén en la ley del servicio civil, ¿verdad? Están regulados ahí, ¿verdad? Por ejemplo, se van a dar cuenta que nosotros, los abogados que prestamos servicios profesionales, no tenemos SIX, no tenemos jubilación y no tenemos Montepío, ¿verdad? Porque prestamos servicios y estamos bajo un régimen, un renglón que es el 183, el 029, pero lamentablemente, como ahí dice que se entra a veces por contrato, ¿verdad? Ahí claro está que se entra por contrato. También una forma de entrar a la ley del servicio civil. Y entonces a veces se da esas demandas que todo el mundo gana, que porque son las simulaciones de estos contratos, ¿verdad? O fraude de ley. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que nosotros estamos prestando un servicio, no deberíamos de tener computadora, no deberíamos de marcar, sino es por medio de un producto que nosotros vamos a entregar. Y por eso es que ganan la mayoría de las demandas y entonces a ella les cae la indemnización y todos estos beneficios que da la ley del servicio civil, porque son tomados como trabajadores o empleados públicos. Y eso es lo que quieren siempre demostrar en las demandas, que usted era un trabajador, no era un profesional. Sí, Eric, gracias. Bueno, creo que hasta aquí vamos bien. ¿Alguien que tenga una duda antes de terminar ya cerrarían el link? ¿O alguien falta que le habiliten todavía el link? ¿No? Ya vieron que ahorita estudiamos que también los que están en la ley del servicio civil, que son los funcionarios menores, no van a ser despedidos sin causa justificada y que se van a regir por la ley del servicio civil. ¿Alguien levantó la manita? David. Ya una duda, usted hacía énfasis en que, digamos, de que si uno era despedido, ¿verdad? Si usted trabajó en el servicio público,
Casi no le escucho, David, solo que serán despedidos. Hasta ahí me quedé. Usted hacía énfasis, ¿verdad?, de que si alguien trabajó en el poder público, ¿verdad?, y había sido despedido, las acciones que había tenido él y si tenía repercusiones penales, todavía lo seguían. Así es. Entonces, ¿pero durante cuánto tiempo? Creo que eran 20 años, no sé si ya se modificó. Pero este dato se los tengo para la otra clase. Pero sí, por ejemplo, yo tal vez trabajé ahí 2 o 3 años, pero esa responsabilidad me va a seguir después de haber estado ahí. O sea, por eso es de que es importante que todo lo que nosotros lleguemos a hacer a la administración pública esté apegado a la ley y que nos fundamentemos bien. A veces nos cuesta porque por lo regular en la administración pública todo urge. Todo lo quieren para ahorita, para pasado mañana no hay nada. Todo lo quieren para ahorita y es ahí cuando nos ponen a correr a los profesionales que trabajamos en la administración pública. Entonces tenemos que tener siempre nuestras herramientas, ¿verdad? Todos nuestros códigos, nuestras leyes, nuestra constitución. Ya les dije cómo hay que fundamentarnos desde la mayor a la menor. Si hay circulares, si hay acuerdos, todo eso lo podemos fundamentar porque es importante, porque si en algún momento caemos en alguna falta o algún delito, pues va a ser porque no hicimos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Pero eso es para los que están bajo la ley del servicio civil, porque acuérdense que nuestros dictámenes no son vinculantes, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, creo que vamos a continuar con este tema, que es bastante extenso, la otra clase. Y ahí me estaban comentando que hay algunos que ya quisieran saber su nota. Primero Dios, el domingo ya voy a tener las notas, porque sí es bastante. Acuérdense que en clase nos vemos por lo menos unos 100 a 120, creo que ha sido lo más, pero son 180. Entonces, sí me ha estado costando un poco terminar porque tengo que leer bastante y analizar si están ustedes bien. No es que lo digan lo hayan puesto de memoria, sino por lo menos que lo hayan entendido para poderlos calificar, ¿verdad? Sí, el Carlos Eduardo sugiere eso, que yo creo que va a ser la otra opción para el segundo parcial, ¿verdad? La selección múltiple, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que todos estamos ya en la hora que les toca después, no sé qué curso les toca después, pero que para que puedan ingresar también a tiempo y darle su espacio a ustedes para que muevan sus piernitas y se tomen un vasito de agua pura, civil, muy bien. Vamos a dejar hasta acá la clase, espero que tengan una feliz noche, Dios los bendiga. Y primero Dios, pues vamos a continuar el día jueves a la misma hora y cada quien en su lugar, ¿verdad? Feliz noche. Feliz noche. Ay, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Dafne. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.